Bueno, se lo habíamos prometido, hoy tenemos una entrevista muy importante porque tenemos la sección de sostenibilidad aquí en Megatiempo al Día PM. Cosecha de aguas lluvias, ¿ustedes lo han hecho? Claramente tuvimos un año bastante lluvioso, en mayo, junio principalmente, y muchos se preguntan si es que se aprovechó esa agua, sobre todo considerando que hay comunidades que tienen escasez hídrica. Para hablar acerca de esto, estamos conversando a esta hora junto al jefe del departamento, representante, quiero decir, del Departamento de Bosque y Biodiversidad de Corma, Francisco Yarse. ¿Cómo estás? Ya te vemos en pantalla, muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, muchas gracias Macarena por la invitación. De todas maneras, para nosotros felices de tenerte aquí para poder explicar estos avances tan importantes. Muchas veces nos hacemos la pregunta de qué hacer cuando llueve, cómo utilizar esa agua, sobre todo considerando que hay comunidades que sufren porque no tienen acceso al agua potable. Sí, miren, nosotros llevamos aproximadamente 10 años trabajando con foco en el mundo rural. A diferencia de lo que tenemos en la ciudad, la fortuna de poder abrir una llave y contar con agua, en el mundo rural eso no ocurre. En muchas ocasiones son los mismos vecinos los que tienen que levantar sistemas colectivos de agua potable y algunos de ellos tienen que resolver con sus propias manos el acceso al agua. Y para ellos hay algunas herramientas bien simples, pero muy útiles y fáciles de transmitir también. Una de esas es la cosecha de aguas lluvias. Y en la zona centro-sur de Chile, donde todavía tenemos cierta estabilidad en las precipitaciones, es ciertamente una herramienta muy útil. Y como te decía antes, es muy fácil de transmitir. Por lo tanto, hemos desarrollado en el seno de Arauco y de Corma un programa de formación que llamamos Monitores de Agua y Suelo. Y en ese programa lo que hacemos es capacitar a las personas para que ellas mismas aprendan a levantar estas soluciones. Eso me gustaría que nos capacitaras ahora para que nuestra comunidad, que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ir a esas capacitaciones, pueda escuchar qué técnicas se pueden utilizar para utilizar esta agua. Súper, mira, en el caso de las cosechas de agua lluvia, lo que nosotros verificamos es que las familias cuentan con una superficie, por ejemplo, puede ser un techo o puede ser un patio. Y lo impermeabilizamos si se trata de un patio o aprovechamos las canaletas de los techos o de los graneros para juntar el agua. Buenísimo. Y lo que primero hacemos es enseñarles a las personas algunos conceptos básicos del ciclo del agua, del uso sostenible del agua también y por supuesto de la instalación de las piezas y partes que dentro del curso de formación también se entregan para transformar el techo en un acumulador de agua. Y hoy día estamos instalando además sistemas de filtro para que esa agua que capturamos desde el techo sea purificada y se pueda usar, por ejemplo, para el lavado de la ropa o para un invernadero. Tenemos hoy día la suerte de que muchos de los vecinos que hoy día aprendieron a hacer esto, como ya tienen una fuente de agua, pueden postular a su vez a otros programas y proyectos, por ejemplo, INDAP o Prodesal, y ya tenemos algunos vecinos que con el agua que captan desde los techos pueden tener invernaderos que han sido financiados por INDAP, por ejemplo. Ahora, este curso lo hacemos convocando embajadores de distintos territorios. Ellos llegan a un lugar de encuentro donde todos partimos desde cero aprendiendo mediante una metodología que llamamos el aprender haciendo. Entonces les enseñamos, como te decía, a ocupar las herramientas, a disponibilizar sus techos y lo que ellos aprenden ahí se lo llevan a sus propios territorios. Entonces se hacen, entre comillas, una viralización de lo aprendido. Yo aprendo y me lo llevo a mi comunidad. Y ahí tenemos un efecto multiplicador muy interesante. De todas maneras, o sea, es muy importante que a uno no solo le enseñen teóricamente cómo funciona esto, sino que lo lleven a la práctica, porque de repente uno se puede perder ahí en el proceso. A mí me gustaría saber a cuántas familias han ayudado ustedes, porque me imagino que han sido varias las que han podido ahí capacitarse y que hoy día pueden utilizar esta agua para hacer uso tanto los invernaderos como también el lavado de ropa, que son procesos fundamentales para los hábitos del ser humano, ¿no? Y es increíble, pero en la época de COVID ya teníamos formados algunos monitores. Y ellos nos contaban que gracias al poder contar con agua, podían hacer, por ejemplo, el lavado de la ropa. ¿Te acuerdas que cuando partió el COVID todos lavábamos la ropa, lavábamos las cosas que comprábamos en el supermercado? Sí. Bueno, eso se hacía con el agua filtrada desde los techos. Hoy día tenemos un universo de capacitación del orden de 130 monitores. Estos monitores son las personas que nosotros formamos y que aprendieron y que cuando vuelven a sus territorios replican. Y si contamos todos los proyectos que ellos han hecho y los que han hecho los vecinos que también aprendieron,
llegamos a un total del orden de 3.500 soluciones habitacionales. Y cada una de estas, a su vez, sirve de laboratorio para que todos los años vayan aumentando el número de personas que van aprendiendo. Hay algunos de estos sistemas que, por ejemplo, como se veían ahí, están en juntas de vecinos o están en algunas iglesias o en las casas de algunos vecinos que generosamente invitan a otros vecinos a aprender. Una cosa súper importante de este proyecto, que lo fuimos aprendiendo en el camino junto con los propios vecinos, es que hay una parte muy grande del mundo rural que son personas de la tercera edad. Por lo tanto, no siempre tienen las condiciones para resolver estos temas solos. Por lo tanto, cuando ellos se juntan en grupo, pueden convocar personas de tercera edad, hombres, mujeres, los jóvenes que están también en el territorio, y entre todos hacen lo que al sur llamamos las mingas, que son estos trabajos colaborativos. Entonces, es una forma muy virtuosa también de reencontrarse en la propia comunidad, con una cuestión que es súper clave y crucial para el desarrollo y la subsistencia, que es el agua. Y ciertamente una vez que los vecinos ya logran reconectarse y armar las soluciones, también empiezan a soñar y, como te contaba, empiezan a aparecer estos otros proyectos, porque estas 130 personas capacitadas que llegan a hacer más de 3.000 soluciones representan también la posibilidad de levantar otros proyectos, como te decía, los invernaderos, y así también las familias van encontrando nuevas fuentes de ingresos. Sí, de todas maneras eso es fundamental. Además que ya con el trabajo de las comunidades, esto quiere decir que es un trabajo que se puede sostener durante el tiempo, y eso es fundamental, sobre todo considerando la escasez hídrica que nos ha perseguido por más de 10 años en el territorio nacional. Me imagino que ese fue el punto de partida para poder crear esta iniciativa, y también me gustaría saber en este sentido cómo creen ustedes que están colaborando, sobre todo considerando ahí este cambio climático y que serían cada vez más las hectáreas que van a estar afectadas producto de la sequía. Mira, nosotros partimos, como te contaba, hace 10 años atrás con unas preguntas muy inocentes en los procesos de consulta y de diálogo que tenemos permanentemente con la comunidad, con las autoridades y con la academia, buscando cuáles son los problemas del mediano y largo plazo que quisiéramos empezar a atender desde ahora. Y aparecía recurrentemente el agua. Estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando esto no era tan visible. Y cuando consultamos a los vecinos, a las autoridades y a la academia, ellos nos fueron dando algunas pistas de por dónde podríamos trabajar. Y así nuestro programa generó 2 líneas de trabajo. Una que tiene que ver con las soluciones colectivas o los comités de agua potable rural, y otra con estas comunidades que viven de forma más aislada y que cada uno tiene que arreglar, entre comillas, solo el problema. Para estas comunidades que vivían más aisladas fue que levantamos estas iniciativas, y también fuimos aprendiendo del mismo efecto del cambio climático. Cuando nosotros partimos, los estanques los llenábamos durante el año, porque las precipitaciones eran más bien parejas. Claro. Pero los últimos años hemos visto estos pulsos de agua que lo que hacen es que el estanque se llena inmediatamente y el resto del año hay una, entre comillas, capacidad ociosa. Lo que estamos haciendo ahora en este proceso de adaptación es agrandar el tamaño del estanque, porque hoy día tenemos más ventanas de tiempo, o un caudal más grande, perdón, que acumular. Lo otro que estamos haciendo es que estamos mezclando técnicas. Las personas, por ejemplo, en el invierno captan agua lluvia y la pueden usar durante el invierno, primavera y el principio del verano. Y en el resto de la temporada, cuando ya se ha acabado el agua lluvia cosechada, lo que podemos hacer es mezclarlo con pozos y punteras que también se hacen con herramientas manuales. En estos procesos que te contaba yo, donde hacemos esta capacitación, los formamos en varias técnicas. Una de ellas es la cosecha de agua lluvia, pero también hay una capacitación respecto a la ejecución de pozos manuales y a la ejecución también del uso sostenible del suelo y del agua. Qué importante lo que están haciendo, Francisco. De hecho, para ir finalizando, quiero que te comprometas en este sentido a invitarme, por favor, a una de esas capacitaciones. Lo mostramos todo después nosotros aquí en Megatiempo. Me encantaría ser parte para poder explicarles ahí en terreno cómo funcionan todas estas técnicas. Y además te aprovecho de dar las gracias, Francisco, por esta entrevista. Macarena, en muy pocos días vamos a partir con el ciclo en 2 comunas muy importantes acá en la octava región, en Tomé y en Santa Juana. Y estás cordialmente invitado tú y todo el equipo a acompañarnos, porque además esto lo queremos hacer lo más visible y también lo más colaborativo. Ojalá otras organizaciones también se puedan sumar. De todas maneras, vamos a estar en contacto entonces. Muchas gracias, Francisco Yarse, por esta entrevista, y sin duda vamos a estar ahí hablando. Que te vaya bien. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos despedimos de esta edición.